El Señor ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Labán tiene los anales de los judíos y una genealogía de mis antepasados, y están grabados en planchas de bronce. Ustedes deben ir a Labán y procurar los anales y traerlos aquí, al desierto. Supongo que Lamán y Lemuel se negaron. Ellos murmuran, dicen que yo les pido cosa difícil, pero no soy yo quien se los pide, sino que es un mandamiento del Señor. Iré. Y haré lo que el Señor ha mandado. Porque sé que el Señor nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. El Señor te ha bendecido. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Se dice que el poder de los cielos es la fe y se dice que la ley de los cielos es la obediencia. Cuando se unen fe y obediencia, entonces cada uno de nosotros podría ver los milagros de Dios en su vida. Yo he visto muchos milagros del Señor cuando me he acercado a Él, cuando le he buscado y he sido obediente a sus palabras. Por el contrario, cuando no he hecho lo que el Señor me ha pedido, he tenido consecuencias terribles en algunos momentos de mi vida. ¿Qué situaciones, qué cosas les han llenado en su vida cuando han sido obedientes al Señor? Cuando han preguntado, o más bien, cuando han dicho con valentía, como Nefi, pero también con humildad de corazón: iré y haré lo que el Señor ha mandado. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a esta clase de escuela dominical tomada del manual de Ven, Sígueme, de las Escrituras y de los profetas. Ofrecemos esta lección con mucha humildad, pero también con mucho amor. Con ustedes, su servidor, Walter Posada. Y el libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real, como las nuestras, que afronta dificultades reales. Y aunque esto haya sucedido en el año 600 a.C., hay cosas en este libro que podrían resultarnos bastante conocidas como familias en el día de hoy, en el mundo actual. Aquella familia vivía en un mundo de iniquidad, pero el Señor les prometió que si lo seguían, Él los guiaría hacia un lugar seguro. ¿Quién no quiere eso para sus familias? En el transcurso tuvieron buenos y malos momentos, grandes bendiciones y milagros, pero también tuvieron discusiones y contención, a veces parecido también a las familias. Pocas veces en las Escrituras hay un relato tan detallado de una familia que trata de vivir el Evangelio. Padres que se esfuerzan por inspirar y fortalecer a su familia para que tengan fe y sean firmes en Cristo, y que se preocupan por su seguridad. Hijos que deciden si creerles o no a sus padres, y hermanos que lidian con los celos y la contención, y que en ocasiones se perdonan unos a otros. En general, el ejemplo de fe de esta familia imperfecta es poderoso para cada una de nuestras familias. En 1995, la primera presidencia de la Iglesia y el Quórum de los 12 Apóstoles describieron a la familia como parte fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Declararon que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en la proclamación para la familia. Nefi escribió acerca de la familia de sus padres, Leí y Saría, quienes eran buenos padres, como nosotros podríamos decir seguramente de los nuestros, que procuraron criar
y guiar a sus hijos conforme a las enseñanzas del Señor, incluso durante los momentos más difíciles de su vida. El padre Leí tuvo visiones del cielo y fue víctima de atentados contra su propia vida. Los integrantes de la familia se encontraron a salvo tras huir de Jerusalén, pero se les dio la peligrosa y difícil tarea de regresar para obtener las planchas de bronce. Los hijos fieles apoyaron a sus padres y siguieron al Señor, mientras que los otros hijos se rebelaron, no hicieron caso. Al estudiar estos primeros capítulos del libro de Mormón, prestemos mucha atención, hermanos, a los esfuerzos de esta familia por seguir al Señor y consideremos cómo el ejemplo de esa familia puede servirle a nuestra familia ahora mismo para hacer lo mismo que ellos hicieron y permanecer cerca del Señor. Ahora estudiemos un poco cómo podemos obtener y fortalecer nuestro testimonio al acudir al Señor. Eso lo podemos hacer estudiando este libro. En el segundo capítulo de Nefi encontramos un paralelo interesante. Por un lado está Nefi, que fortalece su testimonio de Cristo, y por otro lado están Lamán y Lemuel, que desprecian al Señor. El agradecimiento es una característica divina del seguidor de Cristo. El agradecimiento de Leí al Señor por su guía y protección queda demostrado mediante su primer acto después de armar su tienda. En 1 Nefi, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice: y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. Después de la ofrenda, Leí enseñó a sus hijos la importancia de la constancia en guardar los mandamientos del Señor. Todos los hijos del Padre Celestial deben manifestar expresiones sinceras de gratitud y obediencia a fin de complacerlo. Yo aprendí esto hace años. La gratitud es la memoria del corazón. Me encantan las palabras del presidente Merluset Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, que falleció hace apenas unos pocos días. Nos aconsejó que ofrezcamos oraciones con mucha humildad y mucha gratitud de corazón. Él dijo lo siguiente: con frecuencia escucho a las personas decir, le dije al Señor esto o aquello. Ten cuidado de no decirle, sino de buscar y pedir humildemente a tu Padre Celestial guía y dirección. La oración debe estar llena de anhelo y de gratitud. Y esto me hace pensar en un libro antiguo de hace muchos años, que leí hace muchos años, donde decía que a veces pensamos que Dios es como un mesero y entonces nosotros levantamos la mano mirando la carta para decirle qué cosas requerimos de Él, y como que Él debe tomar nota juiciosa de nuestras peticiones y entonces ir y traer las bendiciones que nosotros le pedimos. Así no funciona, mis amados hermanos. Hay que pedir con humildad y sobre todo llenos de gratitud. He aprendido también por buenos líderes y buenos hermanos que tal vez nuestras oraciones deben estar llenas con una lista de cosas por las cuales agradecemos y tal vez algunas pequeñas cosas que necesitamos. A veces nos damos cuenta de lo mucho que tenemos cuando oramos al Señor, y también cuando oramos al Señor con sincero corazón y con el espíritu de humildad, nos damos cuenta que la verdad no necesitamos tantas cosas como las que creíamos. Pero bueno, pasando de esto de la oración que hacía Leí, que enseñó a su familia, y a Nefi, por el otro lado, como les dije, Lamán y Lemuel despreciaban al Señor y murmuraban. Y es que una de las razones por las que Satanás fomenta las murmuraciones es para impedirnos seguir a los profetas vivientes, a los líderes inspirados y también a los padres, a las personas que nos aman. El elder H. Ross Warman, de los 70, explicó lo siguiente acerca de la murmuración. Él dijo: la murmuración consta de 3 etapas, cada una de las cuales conduce a la siguiente mediante un sendero que va en descenso, o sea, vamos bajando. En primer lugar, cuando las personas murmuran, empiezan a cuestionar. Cuestionan primero a su propia mente y después plantan ese cuestionamiento en la mente de otras personas. Es increíble. No quedo contento con ser negativo yo y hablar mal yo, sino que me voy a tratar de llevar esa semilla de maldad, de murmuración, para plantarla en la mente y en el corazón de otras personas.
Entonces viene el segundo paso. Los que murmuren empiezan a racionalizar y a excusarse para no hacer lo que se les ha indicado que deben hacer. De ese modo, excusan su desobediencia. Las excusas los llevan al tercer paso. Antes de pasar a este tercer paso, me gustaría decirles lo siguiente. Podemos ir dándonos cuenta, como cuando nos da una gripa, ¿cierto? O cuando nos va a iniciar una gripa, que empezamos a estornudar. Entonces, cada vez que estornudamos decimos, wow, parece que me va a dar gripa. Tal vez, mis queridos hermanos, cuando tengamos la tendencia a murmurar, podemos ver los síntomas antes de que eso sea demasiado tarde y nos dé la gripa o caigamos en la murmuración. Entonces, cuando empecemos a colocar excusas para no hacer lo que debemos hacer, o no hacer lo que nos dicen las Escrituras, o no hacer lo que nos dicen los profetas del Señor, entonces pensemos, tal vez estoy caminando en el camino de la murmuración. Estoy caminando el camino de Lamán y Lemuel, no el de Nefi y Leí, no el del Salvador Jesucristo, que dijo, he aquí, envíame a mí, o el de Nefi, que dijo, iré y haré, sino el de Lamán y Lemuel, que no querían nada con el Señor, que se rebelaron ante el Señor. ¿Saben, hermanos? A ese paso lo podríamos llamar que a uno le da pereza seguir el mandamiento. En Doctrina y Convenios 58, en el versículo 29, nos dice lo siguiente. El Señor ha hablado en contra de esa actitud en nuestra época, mas el que no hace nada hasta que se le manda y recibe un mandamiento con corazón dudoso y lo cumple decididamente, ya es condenado. Todos tenemos la posibilidad de murmurar si así lo decidimos. Nefi nos enseña que enterneciendo el corazón, colocándolo blandito, suavecito, por medio de deseos sinceros, podemos aumentar nuestra humildad y el ánimo de seguir a nuestro Salvador Jesucristo. En 1 Nefi 2, el versículo 16, nos dice lo siguiente. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él, como lo habían hecho mis hermanos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo poner el corazón blandito, suavecito, tierno? Nos ayuda a acercarnos al Señor, a comprender su bondad. Habrá algunas personas que piensen, yo soy así es mi carácter, soy fuerte, soy valiente, soy poderoso, no necesito de Dios, ¿por qué he de humillarme ante un ser que ni siquiera veo? Pero cuando enternecemos nuestro corazón a Dios, cuando lo ponemos blandito, como ya lo he dicho varias veces, cuando hacemos el corazón de carne y no de piedra, entonces el Señor toca a nuestra puerta y nuestro corazón está tan presto que inmediatamente se abre y el Señor puede entrar en nuestro corazón y morar su palabra en nosotros, esa palabra que encontramos en las Escrituras y que nos dice todas las cosas que debemos hacer, esas cosas que nos acercan a Cristo, la doctrina de Cristo. Así que no rehusemos el consejo del Señor ni su mandato, no seamos rebeldes, seamos tiernos. Y si no somos tiernos, hagámoslo, arrodillémonos más, oremos más, pensemos más en lo que el Señor desea de nosotros. Ahora, aquí doy un consejo a todos los varones. A veces pensamos que ser hombres, y me disculpan la expresión, ser machos, ser varoniles, significa que no puedo ser humilde, o no puedo ser tierno, o no puedo llorar, no puedo abrazar, o no puedo dar una caricia con ternura. Muy al contrario, el que se acerca a Cristo encuentra que su vida se vuelve cada vez más como la de Él, se llena de amor, y el amor demuestra que Dios está en nosotros. Ahora vamos a esa parte interesante para saber cómo Dios nos prepara para que hagamos su voluntad. A veces tenemos la idea errónea de que el Señor nos mandará a hacer cosas y nos dirá cada paso que debemos dar para allanar nuestra vida y que entonces no habrá problemas porque Él nos mandó a hacer esto. Cuando el Señor manda a los hijos de Leí que obtengan las planchas de bronce, no dio instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. Lo mismo sucede muchas veces y a menudo con la guía que recibimos de Dios
Y podría parecernos que nos ha pedido cosa difícil, como lo dijeron Lamán y Lemuel. Nefi, en lugar de dudar, se sorprendió con fe y disposición ante el mandato de su padre. El versículo de 1 Nefi 3:7, que tanto nos encanta, nos dice: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Esto, mis amados hermanos y hermanas, me recuerda las palabras del presidente Nelson. He aprendido a no poner signos de interrogación, sino de exclamación, cuando se extienden llamamientos mediante los canales inspirados del gobierno del sacerdocio. Una poderosa manera en la que Dios nos ha preparado para que guardemos sus mandamientos es haber enviado a Jesucristo para que sea nuestro Salvador y nuestro ejemplo, nuestro modelo en todas las cosas. Muchas veces, sin darnos cuenta, la vida es preparada de manera milagrosa gracias a la vida y sacrificio de nuestro Salvador. Entonces pensamos: ¿por qué esto salió así? Es gracias a Jesucristo. ¿Cómo tuve esto que pensé? La solución es Jesucristo. Y yo les pregunto: ¿de qué manera creen que Jesucristo les ha preparado la vida para que ustedes puedan andar? ¿Cómo el Señor los ha bendecido con claridad en su camino? ¿Qué vías ha preparado en su vida? Si puede, dejen su comentario aquí abajo de la clase para que todos nos llenemos y nos nutramos también con sus comentarios. Y es más, al saber que Él ha preparado y superado todas las cosas por nosotros, ¿qué nos sentimos inspirados nosotros a ir y hacer? Pensemos en esto. Ahora, quiero recordarles en este momento de la clase que aquí abajo, en la descripción de este video, de esta clase, hay una liaona de estudio preparada para ustedes con todo el resumen de esta lección. Descárguenla, está en PDF y compártanla con sus amigos, porque seguramente les va a servir también para su estudio personal. Ahora estudiemos un poco los capítulos siguientes y recordemos, cuando leamos esos capítulos, el 4 y el 5, que al recordar las obras de Dios, se nos infunde fe para obedecer sus mandamientos. Cuando Lamán y Lemuel sentían deseos de murmurar o quejarse, casi siempre tenían cerca a Nefi y a Leí, quienes los inspiraban y los sostenían, les daban ánimo, les ayudaban. Cuando sentimos deseos de murmurar, puede ser útil para nosotros leer las palabras de Nefi y Leí. Ahí, en esas palabras de las Escrituras, nosotros podremos comprender cómo las personas que confían en Dios animan a otros a seguirlo, a pesar de las inquietudes y las dudas que a veces se presentan. Me encanta, por decirlo así y de manera respetuosa, el espíritu positivo y de coach que Nefi tenía con todos sus hermanos. En 1 Nefi, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 3, nos dicen algo poderoso y hermoso. Miren lo que Nefi hacía aquí. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles: subamos de nuevo a Jerusalén y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué pues no ha de ser más poderoso que Labán con sus 50 o aún con sus decenas de millares? Subamos pues y seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto habló a las aguas del Mar Rojo y se apartaron a uno y otro lado. Y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. He aquí, a vosotros os consta la certeza de esto, y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos como a nuestros padres y destruir a Labán como a los egipcios. Mis amados hermanos, seamos de buen ánimo. Creemos en un Dios que todo lo puede. No podemos fallar a su lado y nunca nos equivocaremos al seguir sus valiosos consejos con humildad. Y aquí llegamos a un momento que es como culminante en todo esto de obedecer y seguir la voz de Dios. Y entonces encontramos en 1 Nefi, en el capítulo 4, que Nefi dice: iba guiado por el Espíritu. Todo esto nosotros lo podemos relacionar con los sentimientos de Nefi, quien reconoce de una manera sublime y de hecho nos da un ejemplo poderoso. No siempre tenemos que saber el fin para iniciar el recorrido del camino que se nos coloca delante. Recuerdo que hace años aprendí una lección básica, y es que cuando voy de viaje en vehículo, sobre todo en la noche porque me encanta conducir en la noche,
Solo necesito que la luz alumbre los primeros 6 metros del camino para llegar a mi destino, que puede estar a cientos de kilómetros. En la vida nosotros tenemos una certeza por fe. Buscamos la vida eterna. Si todos los días nosotros damos pequeños pasos, si cada día buscamos parecernos un poquito más a Jesucristo, hermanos y hermanas, al final llegaremos a nuestro destino, que es la vida eterna. De hecho, Nefi nos dice, ahí en ese mismo capítulo 4, en el versículo 5, y era ya de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro. Y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. Miren esto tan interesante. Iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano qué tendría que hacer. Esto también nos recuerda las palabras proféticas del presidente Nelson. En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. ¿Cómo podría uno vivir en este mundo sin la revelación, sin la inspiración del Espíritu Santo? Me pregunto, ¿cómo un padre podría dirigir a su familia sin que el Espíritu Santo lo guiara? ¿Cómo una madre podría ser una compañera idónea para un esposo si no le aconseja inspiradamente sobre los pasos que deben dar juntos y con sus hijos para salir adelante? Una persona sola, soltera, ¿cómo podría encontrar un compañero, una compañera eterna sin consultar con el Señor? Muchas veces caminamos por el mundo como a oscuras, como a ciegas, pero con la luz suficiente para ver el siguiente paso. Ese siguiente paso es un paso de fe que nos puede llevar algún día a la presencia de Dios. Ese paso se va alumbrando, mis amados hermanos y hermanas, con la luz divina de la inspiración del Espíritu Santo. Esa inspiración difícilmente puede llegar a un cuerpo, a una mente, a un corazón que no sean dignos, que no estén listos para recibir esa voz. Esto es como cuando uno está en un estadio y un amigo le llama desde el otro lado del estadio pensando que uno le puede oír en medio de todo el ruido de la multitud. Pero muchas veces nosotros, aprendiendo a escuchar al Señor, podemos escuchar su voz aún en medio del tumulto y ser guiados por la revelación divina. Ese es mi testimonio, mis amados hermanos. Ahora repasemos un poco lo que hemos visto en esta clase. Así que vamos a ver el resumen de la clase. Entonces, hemos aprendido acerca de cómo las familias pueden protegerse, enseñarse y ser guiadas por el Señor si obedecen. Como la familia de Leí y de Saría también es nuestra familia. Podemos aprender muchas lecciones de la familia de Leí y de Saría, de Nefi y de sus hermanos, de Lamán y Lemuel, porque esas historias están en las Escrituras. Por eso es tan importante, hermanos, que al abrir las Escrituras y leer esta semana, piensen en cómo estas lecciones pueden ser útiles para ustedes y también para sus amadas familias. Hemos aprendido también que hay que tener fe, que hay que ser obedientes al Señor, que hay que hacer lo que Él nos pide y que muchas veces el camino no estará libre de pesares o de dificultades. El que el Señor nos mande a hacer algo como un llamamiento y a servir a otros no significa que siempre las personas nos recibirán con los brazos abiertos o que todas las cosas serán para nuestro bien. A veces las cosas se complican para que nuestra fe sea probada. También en esta clase aprendimos que no hay que murmurar, que hay que ser como Nefi, como Leí, siendo positivos, porque la fe es activa y positiva. La murmuración es negativa y destructiva. Las personas que murmuran destruyen su propia fe, se destruyen a sí mismos y destruyen a otros. El que es positivo, el que tiene fe en el Señor, se edifica y edifica a otros. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, les invito a buscar aquí abajo en la descripción de esta clase una herramienta de estudio que hemos llamado la Liaona de Estudio. En cada clase tenemos una liaona de esas. Así que aquí abajo en la descripción ustedes la pueden encontrar y la pueden compartir en sus grupos de barrio, de rama, con todas las personas. Les va a ayudar mucho para el estudio semanal. Eso, ni esta clase, ni ningún contenido en internet, ni en ningún otro lado, puede reemplazar su estudio personal de las Escrituras y la voz de los profetas. No pierdan la oportunidad de acercarse al Señor mediante su estudio personal y familiar.
Les amo mucho. Espero que esta clase, como su propia lectura de las Escrituras, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por acompañarme en esta clase de escuela dominical. Les amo mucho. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos. Feliz día de reposo y feliz semana. Chao, chao. Hola, mis amados hermanos y hermanas. Recuerden que cada vez que ven una clase de escuela dominical con su servidor Walter Posada, van a encontrar en la descripción del video de la clase la liaona de estudio o de conocimiento. Les voy a indicar cómo funciona. Esta liaona se encuentra aquí abajo, donde aparece esta flecha, en la descripción. Al darle clic a esa descripción se les despliega. Y entonces aquí aparece el enlace de la liaona del estudio o del conocimiento. Dan clic ahí y pueden ver el resumen, lo pueden descargar, guardarlo o incluso compartirlo con otras personas. Es el resumen de cada una de las clases que estamos compartiendo cada domingo. Les va a servir para su estudio, para que lo compartan y para que comprendan más acerca del Ven Sígueme y de la escuela dominical. Espero que lo descarguen. La hacemos con todo nuestro amor para todos ustedes y la encuentran en la escuela dominical con Walter Posada en Central de las Escrituras. Tenemos más contenidos para ti. Mira la clase de escuela dominical anterior, estudia la clase del libro de Mormón, escucha los audios de análisis y acompáñanos en la charla dominical.